Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Amables oyentes, antes de iniciar la enseñanza del día de hoy, vamos a encomendarnos en las manos de nuestro buen Dios, para que Él nos guíe y traiga provecho a nuestra vida con la enseñanza de su bendita palabra. Oremos. Padre celestial y Dios soberano y eterno, venimos a ti en esta hora de la mañana para darte gracias por un nuevo día más de vida que nos regalas, para darte gracias por nuestras familias y por todo lo que tú nos concedes cada día, Señor. Colocamos, Dios, nuestros hijos y todas nuestras necesidades delante de ti, y humildemente te suplicamos, Señor, que en esta mañana, a través de esta enseñanza de la palabra de Dios, tú traigas luz y esperanza a nuestros corazones. Que seas tú ayudándonos con tu Santo Espíritu para comprender tus verdades eternas y las atesoremos y las vivamos para gloria y honra de tu santo nombre. Ayúdame y guíame con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que la enseñanza de hoy traiga luz, paz, salvación y consuelo a los que la escuchan. Que muchos vengan a tus pies y que los que ya te conocen sigan creciendo en el amor y en la fe que tú nos has dado. Te pido estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. En nuestro estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, estamos estudiando el capítulo 4. En el estudio pasado, después de haber considerado los 3 primeros versículos, comenzamos a estudiar los versículos 4 y 5, que dicen así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De este pasaje que acabé de leer, consideramos 2 de las 4 enseñanzas que yo les dije que podemos aprender de estos 2 versículos. La primera enseñanza fue que la venida de Cristo al mundo fue en el tiempo preciso, ni antes ni después. Cristo apareció en el escenario de la humanidad en el tiempo estipulado por el Padre, porque Él lo tenía determinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso el texto dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Y la segunda lección en la enseñanza pasada es que el pasaje nos muestra las 2 naturalezas de Cristo. Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre nacido de mujer. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros y nació en este mundo, mostrando con eso que Él es verdadero hombre y que Él es al mismo tiempo verdadero Dios, porque vino del cielo, enviado por el Padre, de la misma esencia del Padre y de la misma naturaleza del Padre. Hoy, por la gracia de Dios, miraremos las otras 2 enseñanzas de este pasaje. La tercera enseñanza es que Cristo nació bajo la ley. El texto dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo al mundo, nacido bajo la ley. Esta palabra, nacido bajo la ley, quiere decir que Jesucristo nació bajo el régimen de la religión del judaísmo. Por lo tanto, como judío, el Señor Jesucristo estaba obligado a cumplir la ley mosaica en sus 3 manifestaciones: civil, ceremonial y moral. Esto quiere decir que la ley que Dios dio a Moisés comprendía 3 áreas de la vida de la nación israelita. La ley civil o judicial consistía en todas las leyes que fueron dadas
para que la nación israelita pudiera vivir como sociedad en orden y en justicia. Por ejemplo, si el buey de una persona acorneaba a alguien, el dueño tenía que responder por los daños y tomar medidas. Si alguien robaba, tenía que responder por sus actos. Es decir, esta ley fue dada para poner orden en medio de la sociedad y que no se cometieran injusticias en medio de su pueblo. Lo mismo que hoy pasa con las leyes en las diferentes naciones que fueron dadas para que no se cometan injusticias y la sociedad pueda vivir en orden y de manera justa. Miremos un ejemplo de esta ley civil. En Éxodo 22, verso 25, Dios instituyó lo siguiente: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Vemos claramente que aquí Dios reguló la manera de hacer préstamos para no cometer injusticias de usura con el necesitado. En Éxodo capítulo 21, versículos 33 al 36 dice: si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayeren allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fuere muerto será suyo. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el del buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Con estos ejemplos podemos ver que Dios diseñó estas leyes para que pudieran vivir como sociedad y no hubieran injusticias viviendo como pueblo de Dios. En segundo lugar está la ley ceremonial. La ley ceremonial consistía en todos los ritos, fiestas y ceremonias para dar culto a Dios. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, los lavamientos y las purificaciones y todo lo que concernía con el culto al Señor en el templo. Tenían que lavarse y purificarse y no podían entrar, etcétera, etcétera, hasta que no pasara el tiempo de la purificación. Todas estas cosas eran leyes ceremoniales. Y también, en tercer lugar, está la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos que reflejan el carácter santo de Dios y que son el estándar de la perfecta justicia que Dios exige al hombre, y que consiste en el amor y el respeto a Dios y en el respeto y el amor a nuestro prójimo. Porque los primeros 4 mandamientos son a la gloria y honra de Dios, y los 6 restantes al amor y a la honra del prójimo, concordando claramente con lo que el Señor Jesucristo enseñó, que dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, dijo, es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando el texto que estamos estudiando dice que Cristo nació bajo la ley, hace referencia a que nació bajo el régimen de estas 3 manifestaciones que Dios dio a Moisés: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Entonces, para resumir, podemos decir que cuando el texto dice que Dios envió a su Hijo al mundo nacido de mujer y nacido bajo la ley, quiere decir que Él es verdadero hombre, que nació de una mujer y nacido bajo el régimen de la ley mosaica, que exige obediencia perfecta a todos los hombres de manera civil, ceremonial y moral. Por eso, Pablo escribió en Romanos capítulo 3, versos 19 al 20 lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amables oyentes, cuando nos observamos a la luz de la ley de Dios,
todos resultamos siendo transgresores y pecadores. Todos resultamos faltos delante de Dios porque ningún hombre puede cumplirla, ya que la ley de Dios exige obediencia perfecta y no ha habido ni habrá ningún hombre nacido de mujer de la descendencia de Adán que pueda cumplir la ley de Dios como Dios lo exige. Y en cuarto lugar, uniendo este pasaje con la enseñanza pasada, este pasaje nos enseña que Dios envió a su Hijo al mundo, nacido bajo la ley, con dos propósitos fundamentales. Noten lo que dice el texto. Leamos nuevamente Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este pasaje, como les dije, nos enseña, en cuarto lugar, que Dios envió a su Hijo al mundo nacido bajo la ley con dos propósitos fundamentales. En primer lugar, para redimirnos de la maldición de la ley. La maldición de la ley es la pena de muerte que Dios decretó para todo aquel que la infringiera o la violara. Y como todos, sin excepción, hemos violado la ley, estamos bajo maldición, es decir, bajo condenación, bajo pena de eterna condenación por haber violado los preceptos santos y perfectos del Dios santo y soberano. Pero Cristo vino a este mundo para redimirnos de la maldición de la ley, y esa es la más maravillosa noticia que nosotros podemos saber, escuchar y creer, porque de eso depende nuestra vida eterna. De eso depende ser libres de la condenación. Cuando Cristo nace en el mundo, Él nace para cumplir la ley en sus tres manifestaciones, como ya les dije ahorita. Por eso en Lucas 2, versículos 21 al 32, dice lo siguiente la palabra de Dios. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Como podemos ver, este pasaje nos habla que desde que Jesucristo nació, empezó cumpliendo la ley de la circuncisión. A los 8 días fue circuncidado conforme a lo que Dios había dicho a Abraham. Después le trajeron al templo para la purificación conforme al rito de la ley de Moisés, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Este pasaje claramente nos habla que desde que el niño Jesús nació, empezó a cumplir la ley ceremonial, y luego también cuando creció cumplió perfectamente la ley civil y la ley moral, lo que indica que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque a eso vino Él,
Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Este pasaje nos dice claramente que Cristo es el que nos redimió de la maldición de la ley, el que nos libró de la condenación. ¿Y cómo nos libró? De dos maneras muy significativas. En primer lugar, cumplió la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral desde que nació hasta que murió. Nunca violó la ley del Señor en sus tres manifestaciones. Y en segundo lugar, como todos nosotros violamos la ley de Dios, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir por nuestras faltas. En otras palabras, Cristo cumplió la ley por nosotros y Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir por haber violado la ley. Por eso dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él tomó nuestro pecado y se hizo maldito sin serlo para recibir el castigo que nosotros merecíamos recibir. Y esto es glorioso porque solo Cristo lo pudo hacer. A Él sea la gloria. En Gálatas 3, versículos 10 al 14, como ya lo vimos en un estudio anterior, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, cumpliendo lo que nosotros no podíamos cumplir y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos recibir. A Él sea la gloria. Él vino y nació bajo la ley para redimirnos de la maldición de la ley. Bendito sea nuestro buen Dios. Él fue el que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En Él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amables oyentes, confíen en Cristo, porque solo Él les puede salvar. Ustedes no se pueden salvar a sí mismos. Ustedes tienen que confiar en Él, porque Él es el único que puede redimirnos de la maldición de la ley. De lo contrario, pereceremos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y en segundo lugar, Cristo nació en este mundo bajo la ley, no solo para redimirnos de la maldición de la ley, sino para que fuéramos adoptados hijos suyos. Esto indica que no éramos hijos de Dios, sino esclavos del pecado y de Satanás. Noten lo que dice el texto de Gálatas 4, versículos 4 y 5 que estamos estudiando. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A eso fue que también vino Cristo, no solamente a redimirnos de la maldición de la ley, sino a que recibiésemos la adopción de hijos, para que fuéramos adoptados como hijos de Dios, porque no éramos hijos, sino esclavos del pecado. Estábamos separados de Dios por el pecado, pero Cristo vino a este mundo para que fuéramos adoptados como hijos. Cristo nos redimió o nos compró con su sangre para que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Es decir, que ahora por la fe en Él tenemos todos los derechos de hijos del reino de Dios por la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes no éramos hijos, pero ahora fuimos adoptados por Jesucristo, y como herederos adoptados tenemos los mismos derechos y los mismos privilegios que tiene el Santo Hijo de Dios. ¡Qué privilegio y qué favor y qué amor tan inmerecido el de Cristo y el del Padre en favor de los pecadores! A Él sea la gloria por la eternidad.
Vamos por un momento a Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. El Señor Jesucristo condenó el pecado nuestro en su carne, recibiendo el castigo. ¿Y todo para qué? Para adoptarnos como hijos. Ahora ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y los que estamos en Cristo Jesús ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea nuestro buen Dios. Pablo también nos dice en Efesios 2, versículos 12 al 13, lo siguiente acerca de esta verdad de la adopción. En aquel tiempo, es decir, cuando no teníamos a Cristo, cuando éramos inconversos, dice, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo fuimos adoptados. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Ya no somos ajenos a los pactos de la promesa. Ya no estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora tenemos la gloriosa esperanza que es Cristo. Ahora tenemos la vida eterna. Ahora estamos seguros que al morir ya no nos perderemos y que en el día del juicio resucitaremos con cuerpos incorruptibles para servir y glorificar a Dios por la eternidad. El sacrificio de Cristo nos acercó a Dios a tal punto que nos hizo sus hijos, adoptándonos en su familia y dándonos los privilegios de hijos que nosotros no merecíamos. Y para cerrar con broche de oro, en Efesios 1, versículos 3 al 5, Pablo nos enseña lo siguiente acerca de esta maravillosa noticia de la adopción en Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este pasaje es glorioso, porque en él Pablo bendice a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones espirituales solo pueden venir a través de Cristo, porque fue el que vino a librarnos de la maldición de la ley para acercarnos a Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndolos predestinado para adoptarlos como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, porque a Él le plació. Fuimos adoptados en la familia de Dios porque a Él le plació. A Él sea la gloria por la eternidad. Espero que estas enseñanzas que escuchó usted en el día de hoy le traigan un profundo agradecimiento y un profundo amor por Cristo, porque solo Él nos puede acercar a Dios, solo Él nos puede hacer parte de la familia del Dios viviente. Nosotros tenemos que creer en Él y confiar en Él. A Dios sea la gloria por la eternidad, amable oyente. Confía en Cristo y sigue confiando en Él cada día, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios.
Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.